Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Pamela Ruz. Hoy hablaremos sobre un tema con el que seguro te has familiarizado durante el último año. Espero estén bien. Yo soy Alan Macié. Vivimos un momento histórico. A partir de diciembre de 2019, la vida como la conocíamos cambió drásticamente. La salud ha estado en el centro de todo debido a un fenómeno epidemiológico. Pero no es la primera vez que sucede un fenómeno de este tipo en el mundo. Nuestra relación con microorganismos capaces de causar enfermedades es tan antigua como la humanidad misma. Desde el cocolixtli en el México prehispánico, la peste negra en la Edad Media, la influenza española en el siglo XX, hasta la COVID-19 en nuestros tiempos. La humanidad ha vivido fenómenos similares y hemos tenido que adaptarnos. Las epidemias son un fenómeno natural con el que tenemos que aprender a vivir como humanidad, pues lo más probable es que continúen apareciendo nuevas enfermedades. Para saber más sobre epidemias, pandemias y la relación que tenemos con los microorganismos, quédate con nosotros. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Una epidemia es un brote de un virus que afecta a una región específica. Esto puede ser un país o un continente. Mientras que una pandemia es cuando ya este mismo brote acecha a más de un continente. ¿Podrías mencionar al menos 3 pandemias de los últimos 100 años? Aparte del coronavirus en el que vivimos actualmente, tenemos la pandemia del VIH, la del H1N1 y la pandemia de la gripe española. Hay registros milenarios sobre epidemias. En el papiro de Ebers se menciona que en el año 2000 a.C. ocurrieron unas fiebres pestilentes en los márgenes del río Nilo, probablemente refiriéndose a la malaria. En Egipto existen momias entre 2000 y 3000 años de antigüedad que muestran afecciones sugerentes de viruela o de lepra. La Biblia, el Talmud y el Corán hablan de una plaga que obligó a Meremtá, un faraón egipcio, a permitir la salida de los judíos de Egipto alrededor del año 1225 a.C. Las epidemias pueden tener un impacto muy fuerte sobre las dinámicas de las poblaciones. Por eso siempre ha habido una necesidad por parte de los humanos de entenderlas y controlarlas. Los esfuerzos por comprender la naturaleza de las enfermedades y su desarrollo entre la población condujeron a la elaboración de recopilaciones escritas de epidemias. En 1546, Girolamo Francastoro publicó en Venecia un libro donde por primera vez se describieron todas las enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas: peste, lepra, tuberculosis, sarna, rabia, viruela, entre otras. Durante la Edad Media se cerraban las ciudades cuando había brotes de peste bubónica y nadie podía entrar ni salir de ellas hasta que se controlaran los contagios. También se relacionaba la suciedad y la presencia de ratas y ratones con la aparición de la peste. Por eso las ciudades realizaban campañas de exterminio masivo de roedores para prevenir la peste negra. Los romanos creían que las epidemias estaban relacionadas con los miasmas, que eran malos olores que transmitían las enfermedades. En 1847, Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que trabajó en un pabellón de embarazadas, descubrió que la llamada fiebre del parto o fiebre puerperal podía ser disminuida drásticamente si los médicos se lavaban las manos. El lavado de manos es una de las estrategias de salud pública más exitosas de toda la historia, pues puede reducir la diseminación de muchísimas infecciones, desde diarreas hasta neumonías. Poco después de las aportaciones de Semmelweis, Louis Pasteur revolucionaría la medicina con la teoría microbiológica, la cual relaciona la ocurrencia de la enfermedad con un agente infeccioso específico. Se supo que las infecciones son causadas por microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos. Se descubrió que los pantanos no eran fuente de infecciones, sino que en ellos vivían mosquitos, los cuales son capaces de transmitir muchas enfermedades.
Ahora sabemos que los mosquitos se reproducen en agua estancada, como aquella que se acumula en tiempos de lluvia en tambos, cisternas o en llantas. También sabemos que la causa de la fiebre del parto que describió Semmelweis eran las bacterias que vivían en las manos de los médicos, por lo que el lavado de manos es esencial en los hospitales. Alexandre Yersin, alumno de Louis Pasteur, descubrió junto con el bacteriólogo japonés Kitasato Shibasaburo que lo que causaba la peste bubónica era una bacteria transmitida por los piojos de las ratas. Menciona enfermedades transmitidas por las ratas. Como pueden ser de toxipirosis, la tosoplasmosis, el hantavirus, la tularemia, tularemia, peste bubónica, toxoplasmosis, salmonelosis y fiebre por mordedura de rata. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la salud pública y la epidemiología? La salud pública es un campo de conocimiento multidisciplinario dedicado al estudio de fenómenos colectivos de la enfermedad. Utiliza conocimiento de la medicina, de la biología, sociología, antropología, economía de la salud y muchas otras áreas. Su objetivo es la implementación de políticas de salud en una población. Por otro lado, la epidemiología es una rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud de una población, identificar los elementos que la componen a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. La epidemiología investiga la distribución y frecuencia de las enfermedades, así como las condiciones de salud y enfermedad en las poblaciones humanas. Por ejemplo, las cifras diarias de personas afectadas por el SARS-CoV-2, virus que causa la COVID-19, son datos epidemiológicos. Mientras que la campaña de vacunación es un resultado de una política de salud pública. Ambas disciplinas trabajan en conjunto para entender nuestra relación con las enfermedades. Las epidemias y pandemias son conceptos epidemiológicos que nos ayudan a entender el comportamiento de una enfermedad y su impacto en una población. La salud pública debe implementar medidas poblacionales que nos ayuden a combatirlas y prevenirlas. Generalmente, los países tienen instituciones y organismos que se dedican a monitorear el comportamiento de las enfermedades en una población. En México está la Dirección General de Epidemiología, en Estados Unidos el Center of Disease Control o CDC, y en el mundo está la Organización Mundial de la Salud. Estas instituciones mantienen una vigilancia epidemiológica continua y saben más o menos la frecuencia de una enfermedad en una población en un determinado momento. Por ejemplo, sabemos que la gripa y la influenza aumentan cada invierno. También, gracias a la vigilancia epidemiológica, sabemos que las diarreas son más frecuentes en aquellos países con un clima tropical. Se puede medir la frecuencia de todas las enfermedades. Normalmente, estas frecuencias se mantienen estables a lo largo del tiempo. A esto se le llama canal endémico. Cuando hay un incremento de 2 o más casos de alguna enfermedad en relación con los valores habitualmente observados, se dice que ocurre un brote epidémico. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga rápidamente en una población determinada, afectando a un gran número de personas durante un periodo concreto. Por ejemplo, en 2014, un brote epidémico de ébola afectó a África Occidental y se expandió hasta convertirse en una epidemia. Cuando el brote afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes, se cataloga como pandemia. Tal es el caso del VIH o, más reciente, la pandemia por COVID-19. La importancia de que la epidemiología tenga estas definiciones radica en que debe existir una respuesta proporcional por parte de las políticas de salud pública. Ahora, para platicarnos más sobre las epidemias y cómo se han combatido a lo largo del tiempo, nos acompaña el infectólogo Rafael Valdés. Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pamela, un placer. Rafael, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia?
Una epidemia es cuando un fenómeno, o en este caso una enfermedad, ocurre en una población determinada en un tiempo determinado. Por ejemplo, si en una región no había gripa y de repente aparece un número creciente de casos de gripa en esa población, hablamos que hay una gripe de epidemia. Cuando hablamos de que ya una enfermedad ha afectado a 3 o 4 continentes, estamos hablando entonces de una pandemia, es decir, se ha generalizado. El término pan significa todo o absoluto y demos pues significa pueblo, es decir, la enfermedad o el fenómeno se ha extendido por un gran territorio y en todo el pueblo. Rafael, ¿qué es la enfermedad endémica? Una enfermedad endémica es cuando ya este fenómeno o una enfermedad se mantiene a lo largo del tiempo y nunca desaparece y se establece en un territorio o en una región de manera permanente. Rafael, ¿por qué surgen las epidemias y cuál dirías que es la fórmula necesaria para la ocurrencia de estos fenómenos? Hay muchas fórmulas que pueden ocurrir para que suceda o que tienen que conjuntarse para que suceda una pandemia, pero la gran mayoría de estas es cuando surge un microorganismo, o estamos hablando de enfermedades infecciosas, de repente adquiere a través de fenómenos evolutivos esta capacidad de poder infectar a los humanos y ser eficiente en propagarse entre la población humana. Y así se tienen que dar, primero, las condiciones en las cuales este microorganismo sea capaz de sobrevivir en la especie humana y posteriormente ser capaz de propagarse entre la especie humana. Y hay diferentes formas de propagarse que pueden ser muy eficientes. La más eficiente, pues, es los aerosoles. ¿Cuál es la relación entre los humanos, los animales y las epidemias? Las antropozoonosis son fenómenos en los cuales una enfermedad o un microorganismo que vive normalmente en los animales o en alguna otra especie y súbitamente o de repente por una cuestión evolutiva pasa a los humanos en esta interacción que hay entre los humanos y los animales. Este microorganismo se adapta a la especie humana y después encuentra una forma eficiente de propagarse en esta nueva especie, en este caso los humanos, y se disemina y ocasionan epidemias y en este caso pues hasta pandemias. Rafael, ¿cómo revolucionó a la medicina y a la vida el descubrimiento de las vacunas? Por un lado, las vacunas pueden llegar a erradicar una enfermedad altamente contagiosa y altamente letal. Por otro lado, también las vacunas nos pueden prevenir de muchísimas otras enfermedades y por otro lado, también no podríamos nosotros haber incrementado nuestra esperanza de vida. Tenemos ahora más de 50 enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. ¿Qué pasaría si las personas dejaran de vacunar a sus hijos? Tendríamos lo que nosotros llamamos enfermedades reemergentes, es decir, tenemos enfermedades que ya fueron disminuidas o desaparecieron en un territorio o en algún lugar y de repente por el efecto de no tener acceso a la vacuna o de tener resistencia a vacunarse, entonces estas enfermedades aparecen nuevamente, reemergen y entonces se constituyen nuevamente en graves problemas a la salud pública por el potencial de transmisión que conllevan estas enfermedades que en algún momento pudieron haber sido controladas por efecto de la vacuna. Y esto nos ocurrió, por ejemplo, como lo del sarampión, ¿no? Por efecto de que un grupo importante de personas no se vacunaron o tuvieron resistencia a vacunarse, entonces reemerge y tenemos epidemias o brotes epidémicos de sarampión nuevamente. ¿Qué medidas de salud pública son las más efectivas para evitar una epidemia o una pandemia? Si es una enfermedad en la cual la población no tiene defensas o no ha habido inmunidad suficiente para poderla controlar y tiene el potencial de propagación, pues todas las medidas de ingeniería sanitaria son fundamentales. Las medidas de prevención que ahora vale la pena reiterarlo en un ambiente de COVID-19 en donde el distanciamiento social, porque sabemos cuál es el mecanismo de contagio, ¿no? Y eso es bien importante. Si el mecanismo de contagio es por agua contaminada, como en el caso del cólera,
Lo más importante es implementar medidas de ingeniería sanitaria. Si el tema es el contagio a través de los aerosoles, pues es el distanciamiento social, el uso del cubrebocas y, por supuesto, encontrar aquellas otras medidas que nos ayuden a encontrar quiénes están enfermos, ¿sí? Aislar a los enfermos, contener a los enfermos para que no sigan propagando la enfermedad y, por otro lado, tratarlos y curarlos lo más rápido posible para que dejen de ser propagadores. Y por otro lado, también aquellos otros aditamentos que nos ayuden a cortar las cadenas de contagio, como por ejemplo serían el uso del cubrebocas y lo que se nos ha insistido mucho en la etiqueta respiratoria, no estornudar y toser sin tener cubierta la boca y no dejar potenciales fuentes de contagio en el ambiente, ya sea en aerosoles o en superficies. Y con esto evitar llevárnoslos a la boca o a las partes húmedas de la cara, que es una fuente de entrada de muchos microorganismos. Rafael, está muy interesante esta entrevista y sobre todo muy vigente el tema. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí, Pamela. Una de las mejores herramientas para prevenir y controlar las epidemias son las vacunas. Cuando nos vacunamos, ayudamos a que nuestro sistema inmunológico reconozca el virus o la bacteria y lo pueda eliminar inmediatamente. Esto hace dos cosas: que no nos enfermemos y que no podamos transmitir el microorganismo. Es decir, cortamos la cadena de contagio. Recientemente, debido a una fuerte corriente de desinformación, muchas personas han puesto en duda la pertinencia de las vacunas. Esto ha causado que infecciones erradicadas resurjan. Tal es el caso del sarampión, una infección que afecta sobre todo a niños y que puede causar desde una erupción cutánea hasta neumonía o meningitis e incluso la muerte. El sarampión es causado por un virus altamente contagioso, por lo que su potencial epidémico es enorme. En México, entre el 1 de enero de 2020 y el 2 de abril del mismo año, se notificaron 124 casos de sarampión. Esto considerando que hacía años que no había transmisión dentro del país. Es decir, hubo un brote epidémico de esta enfermedad. Lo cual no debería de ocurrir, pues existe una vacuna que previene de enfermarnos y corta la cadena de transmisión. Continuamos nuestra entrevista con el infectólogo Rafael Valdés. Rafael, muchas gracias por seguir con nosotros. Encantado. Rafael, ¿cómo revolucionó a la medicina el descubrimiento de los antibióticos? Los antibióticos, al igual que las vacunas, también constituyen otro de los grandes descubrimientos en el área de la medicina, y con el advenimiento de los antibióticos, ahora muchas personas pueden sobrevivir gracias al efecto de un antibiótico. Otros ejemplos como las infecciones en la piel o en los tejidos blandos, tuberculosis, es decir, de enfermedades que no eran curables, ahora con los antibióticos tenemos muchas enfermedades que pueden resolverse. Rafael, ¿qué es una sindemia? Una sindemia es cuando dos epidemias coinciden al mismo tiempo en una población determinada. Imagínate que en el sureste del país, en donde tenemos año con año epidemias de dengue y que ahorita están teniendo un incremento en el número de casos de COVID, pues vas a tener casos de dengue y vas a tener casos de COVID al mismo tiempo.
Rafael, ¿cuáles han sido las pandemias más terribles de los últimos 100 años? En mi opinión, podríamos hablar de la influenza de 1918, la llamada también influenza española, en donde se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo fallecieron por esta enfermedad. Entonces sí está catalogada como una de las pandemias más devastadoras. La pandemia de VIH-Sida, por la complejidad y sobre todo su modo de transmisión, y por otro lado también lo complejo que ha sido encontrar una vacuna, aunque si bien tenemos medicamentos altamente efectivos y seguros para tratarlo y que ahora se ha convertido ya en una enfermedad crónica, también consideraría otras como la influenza H1N1 que nos ocurrió en el 2009, en donde México fue el epicentro, ¿no? de esta pandemia. Rafael, ¿qué es y qué tan frecuente se presenta el COVID prolongado? ¿Qué es el COVID prolongado? Algunos síntomas que todavía se mantienen, principalmente síntomas musculoesqueléticos con malestar general, debilidad, fatiga fácil, algunos trastornos que les hemos llamado neuropsiquiátricos, aunque suena fuerte la palabra, pero no es que la gente quede mal de la cabeza, sino simplemente hay sensación de ansiedad, depresión, tristeza, que tienen problemas para concentrarse, o que el discurso del pensamiento es un poco más lento. Hay otros síntomas que también se refieren con cierta frecuencia, como tos prolongada, también sensación de que no alcanzan a oxigenar o a respirar de manera adecuada, entre otros, pero los que te acabo de mencionar son como los más frecuentemente mencionados, entre ellos también caída de cabello o lo que llamamos mucocutáneos. Rafael, para los adolescentes tener COVID es menos peligroso que para los grupos de otras edades, ¿y qué acciones pueden hacer para protegerse y para proteger a su familia? Ciertamente en las personas jóvenes, inclusive también en los niños, los casos graves han sido menores que los que han ocurrido en adultos mayores o que tienen alguna comorbilidad. Pero esto no quiere decir que no ocurran casos complicados. Dependerá mucho también del estado de salud de un adolescente, pero sí puede propagar. Y este adolescente tiene abuelos, tiene tíos, tiene papás, que alguno de ellos puede tener un factor de riesgo para ponerse grave. Entonces aquí nuestros amigos que nos escuchan tienen una gran responsabilidad para seguirse cuidando con todo lo que se nos ha dicho en los medios de comunicación, el uso adecuado del cubrebocas, lavado e higiene de manos, el distanciamiento social. Rafael, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor todo esto que estamos viviendo y por recordarnos lo importante que es seguirnos cuidando. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Un saludo a todo tu auditorio. La COVID-19 es una nueva enfermedad. Todavía hay muchas incógnitas. Los científicos, los investigadores, los profesionales de la salud y otros trabajan juntos para entender mejor el virus, cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos y a los demás. Con todo, la ciencia no se detiene, cambia y evoluciona con el tiempo, influye enormemente en nuestra vida cotidiana. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Y aunque los cambios puedan parecer confusos, son para nuestro bien. Demuestran que aprendemos y encontramos mejores formas de combatir el virus que provoca la COVID-19. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes, y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas y mejores soluciones, necesitamos unirnos y utilizar las herramientas y los conocimientos que tenemos en estos momentos. Las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles, demostremos nuestra resiliencia. Seamos el cambio. Prevengamos la propagación de la COVID-19. Hoy vimos la diferencia que existe entre la salud pública y la epidemiología. También definimos lo que es un brote epidémico, una epidemia y una pandemia. Hicimos un repaso histórico por algunas epidemias y hablamos sobre el papel fundamental que tienen las vacunas. Me despido. Recuerda lavarte las manos, usar cubrebocas,
mantener sana distancia y sobre todo vacunarte. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.